Estar hablando de otros temas, por supuesto, que marcan la pauta, la preocupación con respecto a este COVID-19, el coronavirus. El gobierno el día de hoy reitera lo que es el llamado a la precaución, pero por la influenza. Recordemos que el COVID-19 no tiene una vacuna, pero sí la influenza. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Cuál es la situación también? Y el balance que se hace hasta el minuto de esta situación internacional. Ya estamos junto al ministro de Salud, Jaime Mañalich, para hablar al respecto. Ministro, un gusto tenerlo acá. ¿Cómo estás tú? Bienvenido. A ver, primero preguntarle lo siguiente. Durante el día usted habló, en definitiva, de una pandemia. La Organización Mundial de la Salud ha dicho, hay un riesgo, se puede llegar a eso, no lo ha querido confirmar con ese concepto, que más allá del nombre, más allá del concepto, tiene mucho que ver en términos de protocolos internacionales y también la situación que se tiene sobre esta cepa del coronavirus. ¿Por qué se llega ya desde la máxima autoridad de salud en el país a hablar de pandemia, pese a que la OMS todavía no lo ha dicho? Estos conceptos de endemia, epidemia, pandemia, han sido fundamentalmente validados en relación a los brotes de influenza, epidemias de influenza. Y si uno mira las definiciones respecto a influenza, efectivamente hemos alcanzado el estado 6, o sea, el estado de pandemia, por cuanto, de acuerdo a la propia definición de la OMS, existen en diversos continentes y diversos países brotes ya locales de enfermedad, no alguien que vino de China y produjo un pequeño brote importado, no, sino que sobre todo en la situación de Italia, de las últimas 48 horas, tenemos un país en el que no pudiéndose establecer claramente el caso cero, el primer caso, Cero, claro. el paciente cero, y el vínculo con el brote en otros lugares hay en distintas partes de Italia. En ese contexto, nosotros suponíamos que por modelación matemática ya a fines de enero, cuánta gente se contagia, ¿no es cierto?, a partir de un caso, la velocidad de casos nuevos, que evidentemente nos íbamos a acercar a una situación de pandemia. Y lo que ha dicho el secretario de la Organización Mundial de la Salud es que el doctor Tedros, que estamos en el principio de una pandemia, que tenemos que prepararnos para, etcétera. Yo creo que tienen que revisar todos los antecedentes que están apareciendo bruscamente, violentamente en estas pocas horas. Quiero recordar que en este momento tenemos más de 30 países, 80.000 casos, 2.800 y tantos fallecidos, una tasa de letalidad bastante alta, 3,3%. O sea, de cada 100 personas que han tenido la enfermedad comprobada por laboratorio, 3,3 han fallecido. Pongo solo a manera de comparación que en influenza este número es 0,15%. Ahí marcando la diferencia, sea, evidentemente. Estamos hablando de que esta enfermedad tiene un riesgo 20 veces mayor que el de la influenza. Y respecto a lo que decía al principio usted, efectivamente a nosotros nos llega esta posibilidad de un brote de enfermedad en Chile en un momento muy diferente al que ocurrió en el hemisferio norte. Ellos estaban saliendo del invierno. De hecho, cuando esto partió en la ciudad de Wuhan, las temperaturas oscilaban entre 0 grados y 8 grados, 6 grados como máxima. De manera tal que en el sentido de que si esto no se puede contener antes de nuestro invierno, nosotros enfrentamos un doble riesgo, que es que llegue un brote de influenza tan severo como fue en el hemisferio norte durante el invierno de ellos, sí. Estados Unidos, Europa, Canadá, y además esto coincide con la circulación de este nuevo virus para el cual no hay vacuna. Por eso hemos insistido que las personas susceptibles, los grupos de riesgo, que son prácticamente los mismos de acuerdo a la estadística acumulada para estos 80.000 casos en el mundo, sobre todo los adultos mayores, enfermos crónicos, etcétera, se vacunen a la brevedad contra la influenza para que por lo menos dejen de ser susceptibles a una de las dos enfermedades. De hecho, ministro, ese 3,3% que usted señala de las personas que han muerto producto del COVID-19 son justamente el mismo grupo etario de riesgo que, por ejemplo, tiene la influenza y que año a año vamos recordando en términos de la obligación propia que tienen de vacunarse. Eso también es relevante en términos de que el número es alto en términos de letalidad, de mortalidad del COVID-19, pero es a un grupo que siempre está expuesto a otro tipo de enfermedades. Exactamente. O sea, de hecho,
¿no es cierto? Hay letalidades reportadas de más de 14% en grupos de adultos mayores de 70 años con enfermedades crónicas. O sea, una cosa bastante seria, que es por lo demás el mismo grupo donde se concentra la hospitalización, el uso de unidades de tratamiento intensivo y la posibilidad, ¿no es cierto?, de que las cosas no anden bien. Que eso, perdón, lo veo, usted me corregirá evidentemente, dentro de lo que se podría llamar beneficio de una pandemia, se puede uno focalizar en ese grupo de riesgo y evidentemente sumarlo los esfuerzos a lo que es la detección temprana y el aislamiento del virus. O sea, también tenemos claro cuáles son los grupos más riesgosos con respecto a este virus. Nosotros hemos asumido, tuvimos una reunión con el presidente de la República, el ministro del Interior, la subsecretaria y la ministra vocera alrededor del 15 de enero, por ahí. Él nos pidió una agenda de trabajo y que eventualmente dictáramos una alerta sanitaria, como hicimos por instrucción del presidente a principios de febrero, pensando, ¿no es cierto?, en que teníamos que prepararnos. Y esto tiene ventajas. ¿Por qué? Porque ya tenemos exámenes diagnósticos para coronavirus en todo Chile. Los tiene también la red privada de salud. Tenemos lugares, 50 hospitales con unidades destinadas a potenciales aislamientos. Tenemos ya conversado y acordado con el Ministerio de Justicia y el Ejército de Chile en particular el montar un hospital de campaña para atender hasta 300 personas. Hemos adelantado la puesta en marcha de 5 hospitales en el país. O sea, creo que el actuar con este nivel nos permite, por ejemplo, que hoy día, cuando están desapareciendo las mascarillas de todas partes, nosotros las tenemos todas ya bodegadas en Senabast para poder repartirlas en la red en la medida en que esto se requiera. Y por eso yo quiero señalar que creo que por la instrucción del presidente hemos trabajado en forma muy enérgica, preparándonos para un escenario duro. Si no ocurre, porque las medidas de contención funcionan, porque el virus amortigua su capacidad infecciosa, bueno, vamos a echar atrás y vamos a guardar las cosas, pero creemos que es mucho más... Se van reasignando esos recursos también. Se van a reasignar recursos. Nos parece prudente frente a la situación que desde el principio se ha visto como muy agresiva respecto a este virus, a este coronavirus o COVID-19, como se llama ahora, haber actuado en más que en menos. Y principalmente me imagino por lo agresivo, pero también por el desconocimiento que se tiene de este virus. O sea, considerando que todavía no está bien claro el origen, se ve desde el punto de vista de un animal, pero todavía no está muy claro, tampoco desde el paciente cero que sucedió en Wuhan, que obviamente también permite ir desde el inicio hasta ir desarrollando. Y un punto clave, no existe una vacuna actualmente contra esta cepa del coronavirus y se dice que en 18 meses, 17 ya podría haber. Que esos son los plazos que se van poniendo evidentemente. Tener una vacuna para disposición masiva, o sea, hemos descubierto la vacuna, esta es, y la hemos fabricado masivamente para entregarla a toda la población mundial, son palabras mayores. Quiero recordar que este virus, coronavirus, nosotros tuvimos la epidemia de SARS el año 2003. No hay vacuna para el SARS. Estamos hablando de 17 años después. Sí. Después tuvimos MERS el año 2013, otro coronavirus. No hay vacuna para MERS, 7 años después. Entonces, creo que hay que hacer todo el esfuerzo, no en hipótesis, sino en lo que podemos hacer ahora. Cosas tan simples como lavarse las manos. A ver, pero vamos a eso. Alguien se pregunta, ¿qué tiene que ver esto de lavarse las manos cuando estamos viendo el grado de contagio, alto contagio y también de letalidad que puede tener este virus del coronavirus? ¿Cómo lavándome las manos puedo evitar este tipo de situaciones, considerando que si llega el virus a Chile, la exposición que podría haber evidentemente está presente? O sea, suponemos, por la información internacional, sí, claro, que la forma habitual de transmisión de este virus es a través de gotitas de Flügel. O sea, cuando una persona estornuda, perdón, no voy a estornudar, sobre esta mesa, dejo, ¿no es cierto?, gotitas que llevan al virus. ¿Cuánto vive ese virus en esta mesa? ¿5 días? ¿6 días? Entonces, durante los próximos 6 días que yo estornude acá, las personas que vengan, que tú entrevistes, qué sé yo, van a tocar esto. Y mientras se están entrevistando contigo, se van a llevar la mano a la cara muchas veces. Ahí está la forma de contagio. Y es la forma de contagio. Además, ¿no es cierto?, que yo cometa la falta de respeto de estornudar sobre ti, cosa que trato de evitar, claro, en lo posible. Y en ese contexto, el lavarse las manos, el lavar la superficie, ¿no es cierto?,
con cloro. Son medidas elementales, pero que las olvidamos. Y tienen un tremendo impacto en prevenir el contagio. Por eso, volver a lo básico, a usar la mascarilla las personas que tienen riesgo de contagiar a otros, de lavarse las manos. Las personas que han llegado, más de 260 personas que han llegado de lugares de mucho riesgo, están en este momento bajo vigilancia epidemiológica en Chile. Ministro, y quiero ir a ese punto. Usted durante el día hablaba de 260, uno que ya el número impacta, porque claro, habíamos visto algunos casos por la información de algunos centros hospitalarios de monitoreo que finalmente se descarta. Por ejemplo, durante la tarde se descartó una mujer en Valdivia, se descartó ese caso, pero llegamos a 260. Esos 260, para tenerlo claro, es porque estuvieron en China, estuvieron en la posibilidad de un contacto con el coronavirus. Exactamente. Ese es el primer filtro. El criterio, que por lo demás es un criterio de la OMS, Sí. ¿usted ha estado en alguno de estos lugares en los últimos 14 días? Sí. Por lo tanto, quédese en su casa, tranquilo, use mascarilla, lávese harto las manos, nosotros lo vamos a llamar todos los días, y cuando usted tenga el primer síntoma, incluso de un resfrío, le vamos a hacer inmediatamente un examen de PCR para ver si está cursando. Y como tú decías antes, todavía estamos aprendiendo, ninguna otra infección nos da luces suficientes. ¿La persona cuándo empieza a contagiar? ¿Cuando tiene síntomas o antes de que tenga síntomas? El periodo de incubación también. Los 14 días es realmente lo que se necesita. Hay personas que han cumplido cuarentena de este Diamond Princess, sí. el crucero, que estuvieron 14 días en cuarentena, que salieron del barco, le hicieron examen y son negativas, y que han llegado a Australia, a Estados Unidos, y resulta que están enfermos. De hecho, cumplieron 21 días. 21 días. Entonces, todavía decir, mira, esto es con claridad absoluta, no, todavía estamos aprendiendo, y en ese sentido, insisto, nos parece mucho mejor ser transparente, entregar toda la información y limitar al máximo toda medida que signifique, por así decir, un control de las libertades públicas. En Italia ya decidieron que las próximas fechas del calcio, de la Liga de Fútbol, van a jugarse sin público. Nosotros no queremos eso. Queremos identificar los posibles casos, aislarlos, seguirlos, ver con quiénes tienen contacto, o sea, tratar de no perder el seguimiento de todas las personas que están en riesgo. De hecho, se hablaba de la posibilidad de que si llega y ante la eventualidad que llegue el coronavirus van a tener que, por ejemplo, suspenderse eventos masivos, y ahí varios encendieron las alertas, digamos, y entonces también van a suspender manifestaciones. ¿Se puede llegar a esa situación? Nosotros tenemos que hacer todo esfuerzo para no llegar a limitar las libertades de las personas consagradas en la Constitución y concentrarnos, y por eso estamos en esto, concentrarnos en aquellas personas que tienen un riesgo real. Por riesgo real quiero decir hasta ayer, hoy, los que vienen de China. Mañana, ya lo hemos instruido, los que vienen del norte de Italia, los que vienen de Corea del Sur, los que vienen de Japón. De hecho, ahora no va a ser la encuesta, va a ser una declaración jurada. A partir del lunes, una declaración jurada para transmitir responsabilidad también y poder seguirlo. ¿Con qué objeto? Tratar de tener la menor cantidad de casos posible, que los brotes secundarios que podamos tener en Chile sean lo más acotados posible y efectivamente no tener que recurrir a limitaciones de cerrar el Festival de Viña, de postergar el inicio de clase o hacer vacaciones anticipadas. O las manifestaciones. O para qué hablar de las manifestaciones. ¿No? O sea, sería absolutamente, digamos, contraproducente en el momento político que estamos en Chile que nosotros dijéramos, mire, debido al coronavirus quedan prohibidas las manifestaciones en Plaza Italia. O sea, sería una cosa muy, muy rara, discutible, y nosotros creemos que no tenemos ninguna necesidad de llegar a medidas de esa naturaleza. Ministro, hablamos también de la influenza, y es bueno también aclarar, porque en todo esto la información es clave. No hay una vacuna para el COVID-19, sí hay una para la influenza. Desde el gobierno se ha dicho a los grupos de riesgo, con mayor razón, como todos los años, y ahora con mayor razón, vacunarse contra la influenza. Claro, también se puede dar la idea, entonces la vacuna de la influenza también puede ayudar en cierto modo con este coronavirus. Hay que despejar esa duda, evidentemente. Toda la evidencia que tenemos hasta este momento es que la vacuna contra influenza no confiere ninguna protección adicional contra coronavirus. Protege solo contra la influenza y protege bien. Recordemos, una influenza que si uno se vacuna igual le puede dar, pero en más menor leve grado. Y puede contagiar menos, etcétera. La evidencia que tenemos del hemisferio norte es que ellos tuvieron un brote de influenza B muy severo, con más de 6.000 muertos en Estados Unidos.
cientos de miles de casos en el hemisferio norte. Y en ese contexto tenemos un doble desafío. Primero, va a llegar la influenza, no hay nada que hacer, está llegando ya. La influenza B y A. De hecho, los casos que hemos testeado para coronavirus han sido precisamente influenza, porque el cuadro clínico es bastante similar, por no decir idéntico. ¿Qué es lo que queremos? Es decir, dado que hubo una brote de influenza muy severo, con alta letalidad, con hospitalización en el hemisferio norte, tenemos un riesgo y podemos controlarlo a través de la vacuna, pero hagámoslo luego. Vacunémonos luego. Por eso la campaña empieza muy anticipadamente el 16 de marzo y queremos que el 30 de abril todo el mundo esté vacunado. ¿Para qué? Para que en primer lugar no vaya a ocurrir que yo, que tengo cierta edad ya, me ocurre la mala suerte de que por no haberme vacunado contra la influenza, tengo una influenza B primero, estoy hospitalizado, en respirador, qué sé yo, salgo vivo y después al salir, ¡pum!, coronavirus. Porque me imagino que hay el problema es que el sistema inmunológico está débil. No, y una influenza es una enfermedad seria. Sí, claro, pero saliendo la influenza, ahí obviamente... Yo quedo debilitado y con las defensas bajas y desgastado. Entonces se agrega un coronavirus y tengo más riesgo. Entonces queremos que las personas, por lo menos en estos grupos de riesgo, más de 7 millones de personas van a vacunarse, salgan de la posibilidad de estar expuestos a una influenza severa, dado que además no podemos hacer mucho. Ministro, lo interrumpo, perdón, en ese sentido, y recuerdo lo que fue la campaña el año anterior, cuando, ya había pasado un par de veces también, cuando hubo un problema de stock de vacunas, lo conversamos varias veces, principalmente no tanto por la producción de vacunas, sino por la demanda que se dio en un tiempo acotado de las vacunas contra la influenza. Ahora, considerando que está el llamado, como todos los años, para vacunarse contra la influenza, pero con este riesgo, evidentemente, de una llegada del coronavirus, uno podría especular, estoy haciendo una hipótesis, de que la atención con respecto a las enfermedades respiratorias va a ser mayor y, por ende, la demanda podría ser más alta de vacunas contra la influenza, pese a que el llamado es a los grupos de riesgo, especialmente que sean los vacunados. A lo que voy. Todos van a querer una vacuna de la influenza. ¿Podría suceder eso? ¿Cómo se Podría suceder. La vacuna gratuita entregada para toda la población por el Ministerio de Salud, que son más de 7 millones de dosis, es para niños hasta los 10 años, para embarazadas en cualquier momento de su embarazo, para los adultos mayores de 65 años y para todo aquel que declara de buena fe que tiene una enfermedad crónica. Yo sufro de asma, yo tengo bronquitis crónica, yo soy un gran fumador, yo estoy siendo tratado por un cáncer, uso corticoides porque tengo una artritis difícil, en fin, todas esas personas tienen que vacunarse. Si efectivamente, ¿no es cierto?, logramos que la gente se vacune temprano y quedamos cortos en el stock de vacunas, yo no lo creo, vamos a traer más vacunas. Eso no es problema. Pero por eso lo que nos pasó el año pasado es una vacunación temprana. Temprana. Ya. ¿Para qué? Para que porque el año pasado se produjo una atención de las personas, precisamente porque en el hemisferio norte había sido relativamente leve el brote de influenza, la gente no se asustó, perdón que use la palabra, pero... y concurrió tarde a vacunarse cuando empezaron un brote de influenza relativamente importante. ¡Ay, tengo que vacunar! La vacuna, hay que decirlo claramente, no es que yo me pincho en este momento y quedo defendido contra la influenza. Requiero por lo menos 3 semanas desde que me inyecto la vacuna contra la influenza para estar realmente protegido. Y de allí la importancia que cuando empiece el invierno, que se espera seco, con smog y con circulación de coronavirus, bueno, la gente que tiene riesgo esté efectivamente inmunizada, no solo vacunada, sino que vacunada con el suficiente tiempo para que esté protegida por la vacuna. Y recordando que la vacuna del año pasado no sirve, hay que vacunarse de nuevo. No sirve en primer lugar porque las defensas que produce son limitadas en el tiempo y en segundo lugar porque el virus de la influenza muta, o sea, cambia. Y el organismo ya no es capaz de reconocerlo inmediatamente como un enemigo conocido, sino que se confunde un poco y se demora en montar una respuesta. De allí la importancia de la vacunación para que el organismo tome conocimiento, hablando inmunológicamente, sus defensas, sus anticuerpos, y monte una respuesta de manera tal que cuando llega de verdad el virus, la persona, el organismo de la persona diga, ah, no, este compadre yo lo conozco, vamos con él, fuera, yo me voy a defender. Ministro, aprovechando los minutos que nos quedan, quiero llevarlo a otros temas que tienen que ver obviamente con la cartera y dentro de lo que ha sido el llamado del presidente Piñera para los acuerdos. Y en ese sentido los acuerdos obviamente van a ser bien importantes en el Congreso.
Ley de Fármacos 2, reforma FONASA, que están dentro de lo que han sido las demandas sociales. Se ha considerado también dentro de la agenda social del gobierno. ¿Cuál es su mirada con respecto a estos dos puntos y otros proyectos también que están actualmente, podríamos decir, pendientes en el Congreso? Yo soy muy optimista. En primer lugar, este optimismo se basa en que en las discusiones parlamentarias, votaciones ocurridas después del 18 de octubre recién pasado, hubo una aceleración de los procesos legislativos, más sesiones, más reuniones, más votaciones. ¿Hubo más acuerdo? Más acuerdos. De hecho, sacamos la ley de consultorio seguro, la ley de Senabast. Se demoró 50 días, que es una ley muy importante para fármacos, y empieza su vigencia ahora en abril para que Senabast fije el precio de las transferencias para todo y pueda rebajar realmente. Y lo que nos queda para marzo es la comisión mixta para aprobar la ley de fármacos 2, muy importante para bajar los precios de los medicamentos para que la gente gaste menos en medicamentos y esté más cubierta. La comisión mixta va a funcionar en marzo. Yo creo que ese proyecto se va a despachar en marzo y va a poder ser promulgado como ley de fármacos 2. ¿Están los votos? ¿Usted ha visto? Sí, están los votos. Están los votos y tenemos los acuerdos políticos para hacerlo. En la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados tenemos la ley FONASA, que creo que está, y así lo ha declarado incluso parlamentarios de la oposición, que están los votos disponibles para aprobarla en general y entrar en detalle a la discusión, y estamos debatiendo en este momento con los parlamentarios un acuerdo político para acelerar esa ley que transforma a FONASA realmente en lo que debe ser, un seguro que protege a la inmensa mayoría de los chilenos y que permite, ¿no es cierto?, generar redes de salud adecuadas para terminar y garantizar que terminen las listas de espera y el financiamiento para las listas de espera no incluidas en el auge. Muy relevante. Y en el Senado tenemos en segundo trámite, o sea, ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, la ley de seguro catastrófico de FONASA, que vamos a discutir también en el mes de marzo, y yo espero que sea aprobada rápidamente. ¿Por qué? Porque genera una posibilidad de financiar por parte de FONASA cirugías de altísimo costo, 7, 8 millones, en el cual el seguro público compromete un financiamiento del orden del 80-85% de algo que hoy día solo financia en un 15%. Ministro, y en ese contexto se puede conjugar lo técnico que usted nos está comentando, que finalmente el efecto práctico que pueden tener la reforma, y todo el tema técnico que es bien abundante, es bien de fondo, digamos, con el tema político. Por ejemplo, con las críticas que usted recibió el año pasado cuando señalaba en un medio que tenemos el sistema de salud, el mejor sistema de salud del mundo, que más allá de la crítica que se puede dar, generan ciertas animadversiones cuando se llega al Congreso y se va a votar por parte de parlamentarios de un lado o de otro. Y el ambiente también político, evidentemente, sí, que se va a dar en el Congreso. Como usted sabe, yo no tengo mucho problema con la animadversión. Yo lo sé. Quisiera corregir al gran humorista chileno Stefan Kramer, en el sentido de que él sostuvo en su show Fue aludido, de hecho, usted. El día domingo, de que yo sostenía que teníamos el mejor sistema de salud, el sistema solar. No, tenemos uno de los mejores sistemas de salud del planeta Tierra. Eso es lo que yo he dicho. Y lo sostengo. Y lo repito. Y de hecho, en la conferencia que tuvimos hoy día con las autoridades de OPS en Washington, lo repitieron. Chile tiene uno de los mejores sistemas de salud de América. Y en ese sentido, si uno piensa en lo que ocurrió en la influenza del año 2009, en que tuvimos, comparado con otras partes del mundo, muy pocos fallecidos, 160 fallecidos. Si vemos lo que está ocurriendo con esta epidemia de influenza en este momento, lo que es capaz de la red epidemiológica. Estamos hablando, por ejemplo, usted mencionaba de las listas de espera, de la atención primaria, la atención también más de fondo en el sistema de salud público. Ahí justamente muchos ciudadanos dicen, se habla del mejor sistema del planeta, de la región, pero no lo estoy sintiendo. No lo está sintiendo, y hago un llamado a los parlamentarios, porque no tenemos todavía una ley FONASA que garantice en tiempo y en financiamiento lo que es más doloroso para la ciudadanía, que es la espera prolongada por una atención o el gasto de bolsillo con el que tiene que concurrir. El presidente de la República ha mandado leyes que están ahí en el Parlamento, que yo espero se aprueben rápidamente, porque tenemos conciencia de esta necesidad. El Plan Nacional de Medicamentos, incluidas las leyes que están incorporadas en él, 31 medidas, fue enunciado por el presidente de la República el 6 de octubre, mucho antes de la crisis. ¿Por qué? Porque hay
una certeza respecto a dónde nos aprieta la demanda ciudadana y cómo tenemos que responder. Y por eso creo que hay un ambiente adecuado, político, para independiente, ¿no es cierto?, del curso un poco autónomo que ha tomado la violencia, o sea, aquellas personas que buscan la violencia ya no como un medio para, sino como un fin en sí misma, como hemos visto en Viña del Mar en estas últimas 2 jornadas. Yo creo que efectivamente se está convergiendo a un acuerdo por la paz, por la democracia, que permite que estas iniciativas se aprueben con un acuerdo político importante. Estas iniciativas han sido modificadas muy dramáticamente por la oposición en el Parlamento y hemos estado de acuerdo en esos cambios que la oposición ha sugerido para tener un mejor sistema de salud para Chile, sobre todo, usted habla, no hablemos de salud pública, sobre todo también en lo que nos estamos en deuda, que es en la atención de los enfermos, en la atención primaria de salud. Bien, ministro Jaime Mañalich, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Que esté muy